Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. La primera lectura de hoy es una narración apasionada de los sufrimientos del siervo de Yahvé, pero también de su exaltación. El testimonio de los evangelios nos demuestra que esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesucristo y en su pasión dolorosa. Escuchemos la palabra de Dios con un corazón dispuesto y dócil a sus inspiraciones. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia con planta débil, como raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él un aspecto fluyente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios, humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura por los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargados con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En su abandono en la cruz, el Señor Jesucristo clamó a Dios con las palabras del Salmo 30. Hoy hacemos nuestra esa plegaria. Para dirigirnos al Señor, respondamos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me liberas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven, pasan, huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La fe de la Iglesia nos enseña que el Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues se ha identificado del todo con nosotros, llegando al extremo de ofrecer su vida en obediencia al Padre, para concedernos la auténtica liberación. Escuchemos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir la misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el corazón atento a la buena nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar la proclamación de la pasión del Señor según San Juan, pero antes aclamémosle. Honor De pie. y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo,
Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este mismo discípulo era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he hecho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó:
¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y le dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, que en hebreo es Gab. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerle encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijo: No la rasguemos,
sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinó la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento, todos los que estamos acá y los que están en sus hogares participando de este momento de los oficios, nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados y les quebraron las piernas a uno y luego a otro, de los que habían sido crucificados junto a él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Todos, gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momentito. En sus hogares también pueden tomar asiento. Reflexionamos brevemente en torno a este día donde estamos llegando a un momento sumamente importante. En este día, Viernes Santo, por la mañana, hemos meditado lo que fue el camino de la cruz,
es decir, el momento de la pasión del Señor, donde cargando con la cruz se dirigió hacia el Calvario, donde fue crucificado y precisamente donde murió. Todo este acontecimiento, desde luego, tiene todo un trasfondo, particularmente desde el Antiguo Testamento, donde todos los profetas anunciaron la llegada del Mesías. Y dice la carta a los Gálatas: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Esa mujer era la Santísima Virgen María. De manera que, bueno, Jesús viene, celebramos nosotros su nacimiento, y luego pues conocemos también algunos datos de su infancia, sobre todo el evangelista San Lucas nos los va narrando. Y de ahí, precisamente con el bautismo, alrededor de los 30 años, inicia Jesús su ministerio, donde va proclamando la buena nueva del reino, el anuncio de la salvación, a través de sus hechos, que son los milagros, a través de su predicación, como son las parábolas. Y todo esto, desde luego, que en un ambiente hostil, un ambiente muy difícil. Los últimos días, previos a la Semana Santa, fuimos sobre todo reflexionando el Evangelio de San Juan, donde meditábamos toda esa situación difícil de confrontación que vivió Jesús con los judíos, porque no creían en sus palabras, no creían en sus hechos, nunca creyeron que Él fuera el Mesías. Y por eso, por proclamarse Hijo de Dios, fue la causa mayor de su condena, que lo lleva precisamente a la muerte. Hoy, hermanos, celebramos la muerte de Jesús, y en toda esta situación, en toda esta experiencia, ahora nosotros también estamos en un momento de meditación, de reflexión. Nosotros estamos aquí en este mundo y nuestro destino final no se encuentra aquí. Somos peregrinos, y como peregrinos nuestro destino final está allá con Dios. Vamos rumbo a la casa de nuestro Padre Dios, que es el cielo, y precisamente Cristo es el que nos abre las puertas del cielo a través de la cruz. Hace un momentito adoramos la Santa Cruz, y no como algunos, sobre todo enemigos de la Iglesia Católica, dicen que la cruz fue el arma que mató a Cristo. De ninguna manera. Más bien la cruz fue la puerta por donde Cristo entró para la salvación, y nos invita a cada uno de nosotros a tomar la cruz de cada día, sobre todo la cruz del sufrimiento. Hoy, en este tiempo, nosotros estamos en una etapa difícil, ¿por qué no decirlo?, también de sufrimiento por esta amenaza constante de este virus. Y hoy que celebramos la muerte de Jesús, vamos a pedirle que nos ayude, que su muerte tenga un verdadero sentido, y que nosotros también asumamos un verdadero compromiso con Él, con nuestra vida, con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con la sociedad. Pues vamos a pedir al Señor que nos ilumine. Vamos a continuar para el siguiente momento de estos oficios de Viernes Santo. Ahora vamos a hacer nuestra oración universal. Nos ponemos de pie. Vamos a orar en primer lugar por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad,
se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos por el Santo Padre. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, le conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, Víctor Sánchez Espinosa, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo para que, a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes nuestro Dios, Señor nuestro, habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida,
a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no creen en Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente oremos por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, muy queridos a Dios, Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Concede seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación de los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos concluido esta primera parte de los oficios de Viernes Santo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la segunda, de adoración de la Santa Cruz. Ahora yo voy a proclamar esta antífona. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y todos van a responder aquí y en sus hogares. Venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Todos, venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Todos, venid y adoremos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Todos, venid y adoremos. Ahora, los que estamos aquí presentes vamos a adorar a la cruz con una reverencia, con amor y devoción.
desde sus hogares también pueden hacerlo. Si tienen alguna imagen ahí a la mano de un Cristo, de una cruz, lo pueden hacer mientras cantamos. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, muriendo, nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Hemos concluido esta segunda parte, que es la adoración de la Santa Cruz. Ahora vamos a pasar al tercer momento, la tercera parte, que es la Sagrada Comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, todos de pie: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora se ofrecerá la comunión sacramental en sus hogares, como lo hemos hecho en esta dinámica. Se esperarán para hacer la oración de la comunión espiritual. Cantamos. Oh, en Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre justamente al alma fiel en celestial manjar. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice: ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti.
Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre justamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. De pie. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Ahora se hace la oración espiritual por la comunión espiritual. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Recibimos ahora la bendición final, inclinando su cabeza. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, sea creciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre todos. Amén. Pues con este momento concluimos los oficios propios de Viernes Santo. La Iglesia nos invita a permanecer en este duelo, en este luto, de manera que toda esta tarde, noche, el día de mañana, estaremos también en resguardo espiritual, preparándonos para que celebremos el gran acontecimiento de nuestra fe, que es la resurrección. A continuación, vamos a cortar un momento la transmisión para que en breves momentos, 5 o 10 minutos máximo, podamos nosotros iniciar el rosario del pésame a la dolorosa. Les recuerdo, el día de mañana, la vigilia pascual, la noche de resurrección, será a las 8, para que también estén atentos y les indiquemos en ese momento cómo pueden encender su cirio. El domingo, próximo domingo, la celebración del domingo de Pascua será a las 12 del día. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga.